Excelente día. Vamos a continuar con las enseñanzas de la doctrina de la fe en esta segunda parte. La doctrina de la fe está dentro de la serie de enseñanzas de las doctrinas que le hemos denominado las doctrinas de la cruz. Y como subtítulo le hemos puesto los ojos del Espíritu porque precisamente esa es una de los valores de la fe. Es la apertura de ojos o tener la capacidad de poder entender, de poder comprender las cosas del Espíritu, las cosas eternas, las cosas que son de Dios, poderlas entender, poderlas aplicar y ejecutar en nuestras vidas. La fe es una doctrina sumamente importante que tenemos que analizar, meditar, comprender y poner por obra en nuestra vida espiritual, porque si no tenemos fe, lo único que vamos a hacer va a ser a través del razonamiento, mediante la interpretación de las cosas por medio de los sentidos naturales, vamos a tomar decisiones que están fuera de la voluntad de Dios completamente. Primera enseñanza de esta segunda parte de la doctrina de la fe. 2 Corintios 5:7 es un versículo muy corto, pero que la verdad es un versículo sumamente poderoso, porque es a través de la fe que nosotros tenemos y obtenemos todos los recursos espirituales que el Señor nos quiere dar para poder hacer su voluntad. El título: Cerrando nuestros ojos. ¿Por qué le hemos puesto cerrando nuestros ojos? Porque la fe nos ayuda a cerrar nuestros ojos del razonamiento. O sea, cuando nosotros abrimos nuestros ojos de la fe, cerramos los ojos a las cosas de la tierra. Cerramos nuestra mirada a las cosas que son meramente carnales y terrenales. La palabra del Señor en Colosenses 3:1 dice que tenemos que poner nuestra mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y la fe nos ayuda precisamente a eso, a poner nuestra mirada, a poner nuestros ojos en las cosas del Señor, en las cosas del Espíritu. El versículo de 2 Corintios 5:7, el versículo base dice: porque por fe andamos, no por vista. Bien, vamos a ver aquí algunas cosas importantes en este versículo. Hay tres elementos que quiero rescatar aquí, que quiero mencionar. Es la fe, es el andar y es la vista. Y dentro de las dualidades, aquí nosotros podemos ver una de ellas, una dualidad donde la fe se opone a lo que es la vista natural. O sea, esta parte que dice no por vista se está refiriendo no a la vista de los ojos del Espíritu, sino a la vista del razonamiento. Cuando nosotros, como comenté, no estamos activados en la fe, nosotros percibimos, lógico, las cosas que nos rodean, las cosas de la tierra, las cosas naturales, los eventos, las situaciones que suceden en nuestras vidas, las interpretamos por medio de los sentidos naturales, y el razonamiento, si está contaminado por medio de filosofías, de enseñanzas, de engaños, de mentiras del diablo, pues nuestro razonamiento va a interpretar esos datos que nosotros obtenemos por medio de los sentidos naturales y va a llevarnos a tomar decisiones completamente fuera de la perfecta voluntad de Dios. Por el contrario, cuando nosotros tenemos la fe y desarrollamos la fe en nuestra vida, los eventos que vienen y se interpretan por medio de los sentidos naturales, nosotros no vamos a razonarlas en una forma carnal, sino vamos a entenderlas con el corazón, con las cosas que hay en nuestro corazón, con las enseñanzas de Dios, con la palabra de Dios, con los razonamientos de Dios,
por medio de la fe. Por eso Gálatas 5:16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es otra forma de decir y de hablar el versículo base. Uno de los elementos del versículo base pues es el andar. El andar es el comportamiento, la toma de decisiones, nuestras actitudes, ¿verdad? Y dice que tenemos que andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu es andar en la fe. O sea, para poder andar en el Espíritu, para poder tomar decisiones espirituales, necesitamos tener la fe activada, desarrollada, porque a través de la fe vamos realmente a conocer la voluntad de Dios en nuestra vida, y andar en el Espíritu es andar en la voluntad de Dios. Por el contrario, dice, y no satisfagáis los deseos de la carne. Eso es andar según la vista natural. Por medio de un razonamiento humano, nosotros tomamos decisiones carnales, decisiones terrenales que nos van a llevar, como lo vuelvo a repetir, a andar fuera de la perfecta voluntad del Señor. Romanos 8:5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Es una de las características principales de las personas que andan en el Espíritu o andan en la carne, de aquellas personas que viven por fe y no por vista, o que viven por vista y no por fe, también se puede aplicar. Dice que los que son de la carne o los que andan según la vista de los ojos naturales, interpretadas por un razonamiento contaminado, dice que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Sus pensamientos, sus razonamientos están basados completamente en las cosas de la carne y buscan las cosas de la carne, buscan satisfacer los deseos de la carne. Pero dice, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Los que son del Espíritu, que viven por fe, entonces disciernen las cosas espiritualmente, disciernen las cosas que son del Espíritu espiritualmente. Este pasaje bíblico de 2 de Pedro 1, del 5 al 9, 5 versículos, quiero mencionarlos de una forma rápida. Dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo. Alguien que está caminando en el Espíritu y por fe, es una persona diligente en las cosas del Espíritu. Es una persona diligente que todos los días medita la palabra del Señor, busca al Señor, tiene disciplinas espirituales y es diligente en esas disciplinas para desarrollar aún más la fe, para perfeccionar la fe. Y dice que poniendo toda diligencia, debemos añadir a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Es un fruto del Espíritu esto. O sea, cuando nosotros trabajamos en nuestra fe diligentemente, vamos a expresar o vamos a desarrollar mediante la fe todas estas características que deben ser visibles en una persona de fe, en un hijo de Dios que realmente está comprometido a hacer la voluntad de Dios. Va a manifestar este comportamiento o estas virtudes o estas características de un comportamiento según un hijo de Dios, que lo va a llevar a expresar el amor al Padre, al amor al prójimo como a sí mismo. En esa segunda parte de estos pasajes dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, fíjense bien, si están en vosotros, y no solamente que estén, sino son desarrolladas para que abunden, para que crezcan, dice, no os dejarán estar ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ociosos es lo contrario a ser diligente. Ocioso es ser perezoso, estar inactivo en las cosas espirituales. Y si estamos inactivos en las cosas del espirituales, no vamos a desarrollar los sentidos espirituales, no vamos a desarrollar un discernimiento correcto y no vamos a tener la capacidad de poder ver por medio de la fe
más allá de lo que opera en la tierra. No vamos a tener la capacidad de ver lo que realmente está operando detrás de los eventos naturales que suceden en nuestras vidas. Pero fíjense lo que dice esta parte, esta última parte, con eso termino, dice, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. El que no tiene estas características significa que es ciego, que tiene la vista muy corta, que su fe realmente es una fe solamente intelectual, una fe que afirma creer en Dios, en la existencia de Dios, pero en realidad no es una fe verdadera, no es una fe viva, no es una fe que esté produciendo vida. Dice, es ciego habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Otra característica de una persona que no está viviendo por fe, que no está desarrollándose en la fe y que no tiene estas características de comportamiento por la falta de fe, dice que se olvida fácilmente cuando viene la tribulación, cuando viene el problema, cuando viene la tentación, inmediatamente se olvida, es bloqueada esa persona y no tiene la capacidad de discernir lo que está sucediendo en ese momento y se deja llevar por las cosas de la carne, hacia el pecado y hacia a hacer las cosas que no están dentro de la perfecta voluntad del Señor. Amén.